Reciba un cordial saludo. Nosotros somos el grupo número 1 conformado por Becerra Ángela, Wilber Rainés, Gugnes Richard, Hamilton Armando y mi persona Vanessa Castro. Pertenecemos a la Corte 20, sección 300 y vamos a dar una breve introducción sobre la biotecnología veterinaria. Para empezar, es importante destacar que las aplicaciones de las biotecnologías comenzaron en el siglo XIX y aunque en sus inicios los estudios comenzaron con hongos y bacterias, posteriormente se implementaron experimentos con animales con el fin de modificarlos genéticamente y obtener beneficios de ellos que no se obtenían de forma convencional. Sin embargo, no fue hasta el año 1919 cuando el ingeniero Karl Erecki introdujo el término de biotecnología veterinaria en su libro Biotecnología de la producción cárnica y láctea, definiéndola como el uso de los seres vivos o de sus partes para crear o obtener productos y procesos que beneficien a los seres humanos o a los animales. En este campo se aplican técnicas de ingeniería genética, diagnóstico molecular y cultivo de tejidos. De esta forma, existen al menos 3 vías en las que se obtienen avances significativos en el ámbito de la biotecnología veterinaria. En primer lugar, tenemos el uso de los marcadores moleculares en la producción animal, más específicamente en el campo de producción, de forma que estos marcadores permitan identificar genes deseables en una determinada especie, bien sea la resistencia a las enfermedades, la productividad o el comportamiento, y también para identificar los patrones de parentesco o de paternidad en los animales. De esta forma se aumenta la eficiencia en el ámbito reproductivo y se mejoran los costos en la producción. En segundo lugar, tenemos la creación de nuevas especies o bien de nuevas razas. En este caso se aplica la ingeniería genética para incorporar genes determinados en un animal ya preexistente con el fin de dotarlo de características o funciones particulares. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos la profundización en el estudio del funcionamiento molecular. En este ámbito destacan los avances en los estudios de los mapas genéticos, la mecánica en el funcionamiento interno de las células, la relación que hay entre los genes y las proteínas y los nexos que hay entre la presentación de genes y determinadas conductas en los animales. Con respecto a la aplicación de las biotecnologías en el ámbito de la ganadería, tendremos la primera, que es la inseminación artificial, donde históricamente fue el pionero Lázaro Spallanzani quien en 1785 inseminó por primera vez a una perra en estado de celo con semen procedente de un macho. Luego de esto, en 1914 se creó la primera vagina artificial y fue a partir de este momento cuando esta biotecnología se comenzó a extender y a utilizar seguidamente. La inseminación artificial se creó principalmente para hacer un buen manejo y aprovechamiento de los machos debido a que estos en una sola eyaculación eliminan los suficientes espermatozoides como para dejar cubiertas a varias hembras. Además de que esta biotecnología nos permite hacer un buen manejo y control sanitario con respecto a ciertas enfermedades venéreas como la tricomoniasis o la leptospirosis. Por ende, esta tiene como ventajas el buen aprovechamiento del macho, que en el caso de un toro en monta natural depositaría todo su semen en una eyaculación en una sola hembra. Sin embargo, con la inseminación artificial, este semen puede ser recolectado, diluido y alcanzaría para dejar cubiertas a un aproximado de 1000 a 1400 hembras. Además, que este puede ser congelado y preservado en el tiempo. A su vez nos permite hacer un mejoramiento genético más rápido, aumenta la fertilidad en las hembras ya que esta es más controlada que la monta natural, a su vez que es más económica que tener a un macho en monta libre, permite hacer uso de machos con excelentes características genéticas. Sin embargo, estos podrían presentar algún tipo de lesión física, como por ejemplo que tengan fracturas, alguna lesión en las extremidades, que estén ciegos, entre otros.
A su vez que se puede hacer también un uso de machos a larga distancia a través del semen congelado. Por ende, esta biotecnología también tiene varios métodos para la recolecta del semen, como bien son la electroeyaculación utilizada en los toros y en los carneros, el método manual utilizada en los cerdos y la que nombré al principio, que es la vagina artificial, la cual resulta ser más práctica y consiste en un tubo rígido cubierto por una manga de goma, la cual se encuentra llena de agua a temperaturas de más o menos 40 grados Celsius para simular la temperatura corporal de la hembra. La siguiente sería la sincronización del celo, la cual se practicaba empíricamente desde la más remota antigüedad y consistía en introducir a un macho en un rebaño de hembras en una determinada estación del año, con el fin de que éstas presenten un celo simultáneamente y así facilitar, por ejemplo, la aplicación de otras biotecnologías como la inseminación artificial. A su vez de que también se utilizan los tratamientos hormonales, que son los basados en la prostaglandina, gonadotropina y progesterona o una combinación. Por ende, esta biotecnología tiene como ventajas el acortar el intervalo entre partos, aumenta la tasa de apariciones y concepciones al año, a su vez de que se pueden obtener lotes de terneros con pesos balanceados, aumenta la producción lechera, la producción cárnica, induce la actividad sexual en animales en etapa del anestro y también nos permite realizar inseminaciones artificiales o transferencias de embriones sin necesidad de hacer una detección del celo. Por su parte tenemos la producción de embriones in vitro en medicina veterinaria. Este es un proceso que permite la fertilización de los ovocitos por fuera del organismo de la hembra. Este método lo utilizamos principalmente para mejorar la eficiencia reproductiva. Cuenta con 3 etapas fundamentales. La primera sería la maduración in vitro, la cual consiste en madurar a ese ovocito por fuera del cuerpo de la madre en condiciones controladas. Seguidamente tenemos lo que sería la fertilización de ese ovocito con un espermatozoide previamente seleccionado para posteriormente pasar a lo que sería el cultivo in vitro. En este caso los cigotos se incuban en condiciones optimizadas para su desarrollo hasta el estadio de blastocito. Esto generalmente toma unos 7 días y durante el cultivo es crucial evaluar el desarrollo y clasificar a los embriones, ya que en la producción in vitro suelen ser más oscuros, esto por el alto contenido lipídico. Es interesante también saber que las transferencias de mórulas producidas in vitro generalmente tienen una tasa de preñez mucho más baja, por lo cual se prefiere llevar hasta el estadio de blastocitos para sus posterior transferencias. Otra técnica importante que tenemos que mencionar, sobre todo en la parte de reproducción asistida, sería la criopreservación de gametos sexuales, en la cual es una técnica que los primeros avismos que tenemos de ella quizás vienen de Spallanzani, el cual fue el primero que se preocupó, digamos, en congelar gametos sexuales. En el caso de él fueron espermatozoides de caballo y óvulos de conejo, pero no fue si bien hasta mediados de 1950 donde se empieza a aplicar esta técnica en el área de ganadería, y ya es un proceso más normativo a partir de 1970, donde ya con el ganado vacuno se tiene en cuenta la fertilización a raíz de la criopreservación de espermatozoides de toro. Esta técnica lo que consiste principalmente es en la criopreservación de gametos sexuales, es decir, espermatozoides y óvulos. Pasa por distintos procesos. La primera sería la preparación de estos gametos sexuales. Los gametos se limpian y se evalúan para asegurar su viabilidad. Posteriormente a estos gametos se le adicionan crioprotectores, añadiendo de esta manera sustancias que puedan proteger a lo que serían los gametos sexuales de no dañarse en el proceso de crioconservación.
Posteriormente se hace la congelación de estos gametos. Los gametos se enfrían a una tasa controlada para evitar la formación de cristales de hielo, y posteriormente se almacenan a temperaturas de menos de 196 grados centígrados. Con esto lo único que nos faltaría ya sería el momento de descongelarlas, la cual es algo que se debe hacer de manera muy rápida para evitar los daños estructurales de los gametos. Conociendo las bases de la biotecnología, hablemos de biotecnología aplicada en sanidad animal. Comenzando con las vacunas. Una vacuna es un microorganismo completo, atenuado o muerto, o simplemente una parte de él, que tiene la capacidad de inducir una respuesta inmune protectora y sobre todo duradera, haciendo un proceso similar a lo que ocurre en una infección natural. Las primeras aplicaciones en sanidad animal fueron contra el carbunco y el cólera aviar. Las vacunas clásicas se basan en agentes infecciosos que son manipulados procedentes de cultivos celulares y se clasifican de la siguiente manera, comenzando con las vacunas inactivadas o vacunas inactivas, donde se emplea el agente infeccioso intacto tras eliminar su capacidad infectiva mediante diferentes tratamientos como el físico, que pudiese ser la aplicación de calor, o químicos con la utilización de tiomerazol, formaldehído, entre otros. Son vacunas seguras, pero no activan la respuesta inmune citotóxica, por lo que son menos protectoras y necesitan formularse con ayudantes potentes. Un ejemplo de este tipo de vacunas son las del virus de la influenza equina, o la vacuna contra bacterias como la Yersinia rukeri o la salmonela para aves y ganado. Tenemos las vacunas atenuadas. El agente infeccioso en este caso se atenúa mediante pases sucesivos en cultivo, lo que produce una infección leve, no va a presentar sintomatología clínica y tiene una gran capacidad inmunogénica. Sin embargo, tiene limitaciones importantes. Por una parte, la enfermedad puede ponerse de manifiesto, aunque de forma leve, como consecuencia de la vacunación. Y la utilización de una vacuna atenuada ha sido clave para lograr la erradicación de la peste bovina en 2011, por ejemplo. Posteriormente vamos a tener que han surgido nuevas vacunas, o las vacunas de subunidades, o conocidas de antígenos purificados. Las mismas consisten en preparaciones más o menos puras de algunos de los componentes del mismo virus. En general, estas vacunas presentan la gran ventaja, ya que permiten la utilización de sistemas diagnósticos diferencial, lo que permite a su vez poder distinguir cuando un animal ha respondido inmunológicamente frente a un patógeno debido a una vacunación o por una infección. En la actualidad se puede hablar de 3 tipos de nuevas vacunas que son producidas gracias a los avances biotecnológicos. El primero de ellos es el de las vacunas atenuadas mediante ingeniería genética. Como consecuencia de la eliminación del gen o de los genes virulentos de un patógeno, al ser modificación genética, la vacuna puede utilizarse sin peligro de reversión. Un ejemplo de este tipo de vacuna son las utilizadas en la salmonela para ovejas y aves. De igual forma vamos a tener las vacunas basadas en vectores vivos. En este caso se usa un agente no patógeno con capacidad replicativa, que es capaz de producir el propio organismo la proteína vacunal y producir consigo una respuesta inmune específica frente a ella. Por último, vamos a tener las vacunas con la utilización de proteínas recombinantes, que pueden ser péptidos o proteínas completas. Este tipo de vacunas no infectivas son biosintéticas que utilizan distintos sistemas de expresión, como pudiese ser la Escherichia coli, las células de mamíferos, aves, insectos, levaduras o inclusive plantas, para poder producir el antígeno de interés contra la enfermedad infecciosa que se esté aplicando. Otra de las biotecnologías utilizadas en veterinaria son los inmunoensayos. En este caso se utilizan para detectar proteínas específicas de agentes patógenos o la respuesta de anticuerpos contra dichas proteínas. Por tanto, se van a basar en la interacción que existe, una interacción inmunitaria, antígeno-anticuerpo, y por ello la producción de antígenos recombinantes mediante la técnica de ingeniería genética, así como la utilización de anticuerpos monoclonales. Los antígenos más adecuados son las proteínas en estado natural, puesto que proporcionan epítopos estructurales nativos. Sin embargo, tienen que obtenerse a partir de cultivos celulares que por líneas generales son complicados de producir, además de representar un elevado costo.
teniendo como una desventaja poseer periodos de validez cortos y que puede presentar problemas de infectividad por inactivación incompleta. En la actualidad se utiliza con frecuencia proteínas recombinantes, las cuales ofrecen muchas ventajas respecto a los antígenos aislados de otras fuentes biológicas, como lo pueden ser la pureza, la actividad específica y estandarización, entre otros. Al igual que en el caso de las vacunas, los antígenos recombinantes se pueden obtener a partir de distintos sistemas, como puede ser la Escherichia coli, las levaduras, células de insectos, entre otros. Con respecto a la producción de anticuerpos monoclonales, la vía clásica de obtención se basa en la inmortalización de las células productoras de anticuerpos, conocidas comúnmente como hibridomas, mediante función celular para producir un anticuerpo de una clase, especificidad y afinidad determinada. Este tipo de pruebas son utilizadas actualmente conocidas como ELISA. Hoy en día son cada vez más demandadas las técnicas diagnósticas que pueden realizarse fácilmente y en el sitio donde se localiza el problema. El objetivo tal es que se pueda tomar decisiones rápidas que reduzcan los costes de diagnósticos más complejos que se utilizaban con anterioridad y la diseminación de la enfermedad, para poder así determinar el diagnóstico de forma rápida y oportuna para el individuo afectado. El diagnóstico molecular son conjuntos de exámenes esenciales para la medicina veterinaria, ya que analizan los ácidos nucleicos para determinar si hay algún patógeno o alguna mutación en los genes. Entre algunos de ellos está la reacción en cadena de la polimerasa, o conocido como PCR. Es bastante común, ya que con ello podemos diagnosticar enfermedades como la gripe aviar, la leucosis bovina y el parvoviro canino. Luego tenemos la secuencia de ADN, que como lo dice su nombre, analiza estructuralmente cuál es el orden correcto de los nucleótidos. Muchas veces se utiliza este examen para determinar la presencia de la hiperlipoproteinemia. También tenemos la electroforesis, que ayuda principalmente a organizar las moléculas en un tamaño específico. Muchas veces es usado para diagnosticar la anemia hemolítica. Y finalmente, en este grupo de exámenes tenemos los microarreglos, que analizan la expresión del gen. Es utilizado comúnmente para hacer diagnósticos de distintos tipos de cáncer y conocer sus estadios. Otro avance importante de la biotecnología en la salud animal principalmente es uno de los tipos o un grupo común de exámenes, que vendría siendo los análisis químicos. Entre ellos tenemos lo que es la química sanguínea. Principalmente en ella lo que buscamos es hacer un conteo de proteínas, hormonas, enzimas e incluso iones. A través de él muchas veces podemos determinar distintos tipos de enfermedades, como por ejemplo una de las más comunes es la falla renal o la falla hepática. Contamos con hematología, que nos ayuda a realizar un recuento de las células. Muchas veces a través de ellas podemos determinar distintas enfermedades como son infecciones y en algunos casos importantes los grados de deshidratación. La hematología también nos da un breve conocimiento de la posible morfología de las células que estamos viendo allí. Finalmente también podemos hablar de uno de los más importantes análisis que existen en la medicina veterinaria, que es el uroanálisis, en el cual podemos a través del análisis físico, químico y microscópico del mismo determinar patrones de sedimentación, pérdida de importantes proteínas e incluso algunas infecciones. Esto ha sido toda nuestra ponencia sobre el tema de las biotecnologías y la introducción a la misma. Gracias por su atención.